¿Cómo está, iglesia? Les saludo en la paz del Señor. Reciban los saludos de mi esposa también, la hermana Lisette, y un abrazo saludable desde aquí, desde mi hogar. Quiero hoy compartir con ustedes la palabra del Señor en Lucas capítulo 4, versículos 18 y 19. Antes de todo, vamos a orar al Señor para que sea Él quien nos ayude a meditar en su palabra. Oremos. Señor, te damos gracias por tu amor y misericordia. Gracias porque tú estás con nosotros, porque nos ayudas, nos animas y nos fortaleces siempre. Bendice hoy a tu pueblo y tu palabra hable a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Iglesia del Señor. Sí, es un poco raro esto, pero bueno, la edad. Quisiera hablar con ustedes y animarles, porque precisamente hoy estamos celebrando un culto de misiones. Un culto donde nosotros como iglesia recordamos la importancia de las misiones y la importancia de predicar el Evangelio. Este ministerio, este trabajo realizado por personas que han sido llamados por el Señor para llevar la palabra de Dios a otras naciones o a otras ciudades, es realizado por aquellos que han dejado todo, se han despojado aún de sí mismos por la causa de Cristo. Y es un llamado que nos anima a nosotros, es un testimonio que vemos en ellos que también nos anima a nosotros a dejar nuestro confort y a levantarnos y a salir a predicar el Evangelio y a llevar a aquellos que necesitan de la palabra de Dios consolación, iluminación, rehabilitación para sus vidas. Hoy, en este tiempo donde hay mucha gente que tiene necesidad no solamente de economía, sino de salud, necesidad espiritual, emocional, necesita de la palabra de Dios, y es precisamente el trabajo que la iglesia realiza. Les animo a que no nos olvidemos cuál es nuestra misión, cuál es nuestro trabajo, cuál es el ministerio de la iglesia. Así que es hora ya de que cada uno de nosotros nos levantemos del lugar donde estamos y salgamos a predicar. No tengas temor de contagiarte, no tengas temor de enfermarte. El Señor, que nos ha librado de la muerte, del pecado y de la muerte, también nos libra de la enfermedad. Así que somos gente de fe, somos una iglesia misionera. No se olvide de eso importante, que somos una iglesia misionera, que no estamos llamados a estar encerrados en nuestras casas, sino que estamos llamados a salir a predicar el Evangelio, querida iglesia. Hoy vamos a hablar justamente acerca de ese trabajo. Lucas capítulo 4, versículos 18 y 19. El Espíritu del Señor está sobre mí, dice el Señor Jesús. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Precisamente es el trabajo que la iglesia tiene que realizar. Hoy vivimos un momento crucial para la humanidad. Yo recuerdo que al inicio de esta pandemia, en el inicio de todas las normativas que el Estado comenzó a dar, mucha gente comenzó a buscar de la presencia de Dios. Aún la iglesia comenzó a moverse y a especular acerca de que Cristo ya venía. Aparecieron muchos profetas, muchas profecías por ahí de que tal día seguramente Cristo viene y que tantas cosas se están suscitando. Miren, el plan del enemigo, para empezar con esto, el plan del enemigo siempre ha sido destruir la iglesia de Cristo. Siempre. El plan del enemigo siempre ha sido confundir a la iglesia de Cristo. Así que nosotros como iglesia estamos llamados a ser cristocéntricos, bíblicos y simplemente esperar en el Señor. Si Cristo viene, nos vamos con Él. No tenemos por qué desesperarnos, no tenemos por qué asustarnos en cualquier cosa o en cualquier mensaje que escuchemos a través del internet. Que Cristo viene, que espero que un ángel del cielo descienda para que a medida que Cristo va a venir. No, yo no espero que nadie descienda del cielo para que a medida que mi Señor me viene a buscar. Porque por fe y a través de la palabra, yo creo que mi Señor vendrá en las nubes
y nos llevará juntamente con Él. Primeramente resucitará a los que murieron en Él y luego nosotros seguiremos y nos encontraremos con ellos en las nubes. Eso dice la palabra. Y como iglesia lo creemos y lo predicamos. Hoy estamos viviendo en ese tiempo en que muchos están siendo confundidos y arrastrados por el miedo. Pero hay otro sector de la humanidad que no cree en Cristo, que en un preciso momento, cuando empezó esto, comenzaron a creer y arrodillarse y a llorar, que Dios tenga misericordia, pero ahí quedó todo, como siempre. La humanidad busca a Dios en tiempos de angustia, pero cuando todo ya comienza a pasar, cuando ya comenzamos a acostumbrarnos a la situación, cuando nos comenzamos a moldear ya en la situación, nos olvidamos de que existe un Dios. Y es el trabajo de la iglesia, hacerle recordar a estas personas, a la iglesia, a un sector de la iglesia y a aquellas personas que no tienen a Cristo en sus vidas, de que hay un mensaje que el Señor Jesús nos dejó para ellos. Es un mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio es lo que Jesús nos enseñó a nosotros y nos dejó como trabajo anunciarlo siempre a aquellos a los que nosotros tengamos oportunidad de hacerlo. Amada iglesia, quisiera recordar con ustedes cuál es ese mensaje del Evangelio. Aquí Jesús está hablando de sí mismo, pero también está hablando de su iglesia, que el Espíritu del Señor está sobre nosotros. ¿Quién es el que nos ha bautizado? ¿Quién es el que nos ha sellado? ¿Quién nos convenció del pecado? ¿No fue el Espíritu de Dios? El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios está sobre nosotros y nos ha ungido. Somos propiedad suya. Hemos sido llenos de su presencia, hemos sido llenos de su poder. Su presencia nos visita cada mañana, cada instante, cada momento. Y nos ha ungido ¿para qué? Para que comencemos a dar buenas nuevas a los pobres. ¿Qué mensaje estamos enviando? ¿A quiénes estamos yendo? Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Mire, el trabajo de la iglesia. A pregonar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos. A poner en libertad a los oprimidos y predicar el año agradable del Señor. Este no es un pasaje que solamente Jesús lo puso ahí o se escribió en la palabra de Dios y Jesús lo dijo solo para hablar acerca de Él. No, también lo habló para que la iglesia de hoy sea motivada a hacer lo que Él hizo aquí cuando estuvo en la tierra. Recordemos que Él antes de ascender a los cielos nos dijo, vayan y hagan discípulos y bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese es el trabajo de la iglesia. Y esto de Lucas capítulo 4, 18 y 19 forma parte, una pequeña parte del ministerio de la iglesia. Entonces, ¿cuál es el mensaje del Evangelio? Querida iglesia, ¿cuál es el mensaje de ese Evangelio que Jesús nos enseñó a cada uno de nosotros? ¿Cuál es ese mensaje? Porque siempre escuchamos de que tenemos que predicar el Evangelio, de que hermano, no sé cómo predicarlo. Hermano, es porque no hemos entendido cuál es el mensaje del Evangelio. Es porque no sabemos cuál es el mensaje del Evangelio. Por un momento quiero pedirte una cosa, querida iglesia. Deja el internet por un momento. Deja de escuchar mensajes si no has ido a la bendita palabra de Dios. Por favor, iglesia, llenémonos de la palabra de Dios y entendamos cuál es el ministerio que como iglesia Dios nos está llamando a realizar. Podemos escuchar grandes temas, podemos escuchar a grandes predicadores, digo grandes por el tema de que son conocidos, pero son siervos de Dios igual que usted, igual que yo. Con la única diferencia de que tienen todos los medios de comunicación detrás de ellos para poder realizar todo ese ministerio que tienen. Hoy, iglesia, nos toca dejar por un momento eso y leer la palabra del Señor y ir a nuestra habitación, arrodillarnos y decirle, Señor, hace mucho que no predico, hace mucho que no salgo, hace mucho que no tomo la palabra, hace mucho que no vengo a tu presencia y necesito, Señor,
de tu poder para levantarme y salir y decirle al mundo que Jesús puede sanarlos, de que no hay pandemia alguna más poderoso que el poder sanador de mi Cristo. ¿Cuál es el mensaje del Evangelio? Pues el mensaje del Evangelio es un mensaje de consolación, iglesia. ¿Y qué es consolar? Estaba buscando algunos conceptos y el que más me impactó fue es aliviar una tristeza. ¿Cómo cree que está la gente afuera? ¿Cómo cree que está aquellos que han perdido a sus seres queridos? ¿Cómo cree que está aquellos que han perdido la oportunidad de poder realizar sus sueños y por esto se han truncado? Es aliviar una aflicción, es aliviar un sufrimiento, es aliviar una pena, es aliviar una pesadumbre o amargura o dolor de una persona. ¿Cómo cree que está allá afuera esa gente que no tiene cómo llevarse algo a la mesa o poner en la mesa? ¿Cómo está ese padre que no sabe ni cómo llegar a casa sin ningún pan? Entonces, ¿cuál es el mensaje del Evangelio? ¿Qué le voy a decir a él? ¿Qué le voy a otorgar a él? ¿Qué es lo que Jesús me dijo a mí que tengo que hacer? ¿Estar esperando que el gobierno me diga ya puedes levantarte e ir y puedes asistir a la iglesia? ¿Cuál es el mensaje de Dios para mí ahora? Es que lleve su palabra, lleve el Evangelio, predique a tiempo y fuera de tiempo. Y justamente el Evangelio es un mensaje de consolación, es un mensaje de alivio para esta gente que está entristecida, sufrida, con pena, amargada. Ayer fui testigo de que por simplemente una cola para pagar alimento, una mujer con un hombre de edad se peleaban. ¡Qué vergüenza! Solamente por eso se pelea la gente ahora. ¿Pero por qué lo hace? Porque dentro de su corazón hay dolor, hay sufrimiento, hay desespero, no hay alivio. Iglesia, ese es el mensaje del Evangelio, el mensaje que Jesús nos dijo: pregona, da libertad a los cautivos. Están presos en el pecado, por esa razón no razonan, por ese sentido no razonan, no piensan que lo que están haciendo no es correcto, porque viven en pecado. Pero ¿qué pasa con nosotros, iglesia? Pues tenemos algo a nuestro favor. En Juan, el capítulo 16, en el versículo 7, en Juan capítulo 16, versículo 7, tome su Biblia, iglesia, y abra la palabra de Dios. Dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, dice el Señor Jesús, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a ustedes, mas si me fuere, os lo enviaré. En otras palabras, tenemos al Espíritu de consolación en nuestras vidas, porque somos hijos de Dios. Entonces, ¿cuál es el trabajo de la iglesia? Si tenemos al Espíritu de consolación en nuestras vidas, como promesa de nuestro Señor Jesucristo, ¿cuál es mi trabajo? Es el siguiente. Y esto mismo se escribí, dice el apóstol Pablo a la iglesia de Corintios, en la segunda carta, dice: y esto mismo se escribí para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debería gozar, confiando en ustedes todos, que mi gozo es el de todos ustedes. Porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, para que fuiseis contristados, sino para que supiese cuán grande es el amor que os tengo. Habla acerca del amor de Dios, habla acerca de cómo Dios consuela con su amor. Pero en el capítulo 1, mire lo que les dice: bendito sea el Dios y Padre nuestro, Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Ojo, iglesia, a ti te consuela. A ti te fue dado el Espíritu de consolación y a ti te consuela, a mí me consuela, para que podamos también nosotros, ¿qué? Consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Iglesia, entendamos entonces cuál es nuestro llamado. Si tenemos al Espíritu de consolación y hemos sido consolados por Él, tenemos que consolar a otros con el mismo Espíritu, iglesia amada. Entonces, ¿cuál es el mensaje del Evangelio? Es un mensaje de consolación. Y es precisamente este mensaje que tenemos que llevar a la gente.
Es precisamente este mensaje que tenemos que impartir en la gente, que pueden ser consolados por el Espíritu de Dios, que su dolor se puede aliviar, que su sufrimiento se puede aliviar, que su tristeza pasará, que su aflicción pasará. Querida iglesia, este es el mensaje del Evangelio, un mensaje de consolación. ¿Cuál es el mensaje del Evangelio? Un mensaje de liberación. ¿Cuánta gente allá afuera está oprimida por el pecado? ¿Cuánta gente allá afuera está esclavizada por el pecado? ¿Cuánto tiempo hemos llevado nosotros esclavizados por el pecado? No, yo nací en un lugar cristiano. Eso no te hace cristiano, iglesia. Eso no te hace cristiano, querido hermano. Cuando has tenido un encuentro personal con Cristo, has derramado tu corazón, te has arrepentido de tus pecados, has sido sellado por el Espíritu Santo de Dios, has tenido un encuentro personal con Dios, ahí que empieza tu relación con Cristo. El hecho de que nazcas en un aeropuerto no te hace un avión, querido amigo, querida iglesia. Nosotros tenemos que entender que el mensaje del Evangelio es un mensaje de liberación y es obtener la libertad del pecado. Algo encontré importante que quisiera compartir con ustedes. Es sacar de debajo del yugo de la opresión espiritual y de la cautividad del diablo a personas que están atadas, oprimidas o endemoniadas. La realidad allá afuera es que hay personas que están atadas. La realidad allá afuera es que hay personas que están obrando por voluntad de su padre el diablo. Así dijo Jesús. La realidad es que hay personas afuera que simplemente hacen lo que su padre el diablo quieren que hagan. Y viven oprimidas en ese pecado. Y viven siendo manipuladas por los demonios. Entonces, ¿cuál es mi trabajo como iglesia? ¿Cuál es mi trabajo como iglesia? ¿Qué nos queda a nosotros como iglesia hacer? Lucas capítulo 9, verso 1, es lo que hemos estado nosotros viendo hace un tiempo. Habiendo reunido sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Hoy es el tiempo de hacer lo que Jesús les dijo a los 12 discípulos que hagan en ese entonces. ¿Acaso no es verdad de que hay gente, de que el pecado ha aumentado? ¿Acaso no es verdad de que hay gente, de que hay niños que con esta pandemia están siendo violados y el porcentaje de violaciones ha aumentado? ¿Acaso no es verdad que hay mujeres que están siendo maltratadas? ¿Acaso no es verdad que hay más divorcios? ¿Acaso no es verdad que hay más sufrimiento? ¿Cuál es mi papel como iglesia? ¿Cuál es mi trabajo como iglesia? Somos una iglesia misionera. Somos una iglesia misionera, pero tenemos que entender que cuando vayamos a predicar el Evangelio, tenemos que tener la autoridad de Cristo para echar fuera demonios, para sanar enfermos. Oh, mi amigo y mi hermano está enfermo, pues levántate, anda y ora por él. ¿Quién es la autoridad de Cristo? Ese es el mensaje del Evangelio. Entonces, ¿qué tenemos que hacer como iglesia? Actuar. Es simple. Tenemos que actuar. Pero ahí está el tema. Por fe. Hermano, tengo miedo a contagiarme. Hermano, tengo miedo, soy propenso a eso. Iglesia, ¿qué espíritu tienes? ¿Quién es tu Señor? ¿Quién es tu Dios? A mí me desespera a veces escuchar cristianos ya de años decir, tengo miedo a esto. ¿Acaso se han olvidado que el apóstol Juan dijo, el verdadero amor echa fuera el temor? Nos hemos olvidado que el apóstol Pablo, cuando predicaba el Evangelio, una serpiente lo picó y ni siquiera murió, y la gente sorprendida porque lo picó la serpiente. Nos hemos olvidado de aquellos consejos del apóstol Pablo, que ninguna cosa mortífera me hará daño. Entonces, ¿qué clase de iglesia somos? ¿Somos la iglesia de Cristo o la iglesia del internet? El mensaje del Evangelio es este.
También es un mensaje de iluminación. Usted es luz del mundo, yo soy luz del mundo. Usted es sal de la tierra, yo soy sal de la tierra. Y no puedo estar debajo de una mesa, alumbrando simplemente debajo de la mesa. Tengo que estar encima para alumbrar a todos, dice la palabra de Dios. A mí Jesús me dijo que soy la luz del mundo. A usted Jesús le dijo que es la luz del mundo. Iglesia Misionera, Asamblea de Dios. Usted es luz del mundo. Por lo tanto, alumbremos como tales, como luz del mundo. El ser humano vive en la oscuridad del pecado, vive en pecado, vive en tinieblas. Acuérdese cómo vivió usted. Yo recuerdo cómo vivía antes. Justamente hace unos días le dije a mi esposa, no quiero ser el mismo Daniel que fue antes. No me gustaría hacerlo, no quiero volver a hacerlo. Porque no es la voluntad de Dios, sino que es mejorar, es ser luz. Es vivir en esa luz que Dios me dio a mí cuando recurrí a Él. Nosotros somos luz y tenemos que influenciar con la santidad de Dios a los demás que viven en oscuridad. Iglesia amada, no tenga miedo ni vergüenza de decirle a los demás, yo tengo un mensaje de consolación para ti. Hay muchas personas que no son cristianos y se están arriesgando a ir a salvar vidas. Imagínense, y no son cristianos. ¿Qué nos queda a nosotros como iglesia? ¿Estar aún escondidos? Y es hora que nos levantemos. Y este es un mensaje de exhortación. Este es un mensaje de misiones. Levantémonos a predicar el Evangelio. Si el gobierno dice una cosa, pues es preciso obedecer a Dios antes que los hombres. Así dice la palabra. Y tenemos que levantarnos. No que si los aumentos de casos COVID aumenta el porcentaje porque tú visitas a tu familiar. Y si mi familiar se está muriendo sin Cristo, ¿qué hago? ¿Lo dejo que se muera sin Cristo? Esa sangre será demandada de mis manos, dice la palabra de Dios. Acuérdese de lo que dijo el profeta Ezequiel. Esa sangre será demandada de mis manos porque yo y usted somos atalayas en este lugar. ¿Este es un mensaje fuerte? No, no es un mensaje fuerte, es la palabra de Dios. Y por último, el mensaje del Evangelio es un mensaje de rehabilitación. Y rehabilitarse es la acción de reponer a alguien en la posición de lo que había sido desposeído. ¿Cuál era nuestra posición antes del pecado como seres humanos? ¿No era una relación perfecta con Dios? ¿Pero qué pasó después? ¿Qué es lo que sucedió? Que por el pecado, nuestra relación perfecta con Dios se quebró. Entonces usted, cuando hemos conocido a Cristo, cuando hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón, cuando nos hemos arrepentido de nuestros pecados, ¿qué hemos hecho? Nos hemos rehabilitado, hemos tomado posición nuevamente de la posición original por la que el hombre fue creado, mantener una relación íntima con su Creador. Iglesia amada, nosotros no solamente somos creación de Dios, somos hijos de Dios. Por lo tanto, tenemos este mensaje de rehabilitación para todo aquel que lo necesita. Recuerde que nuestro Evangelio, el Evangelio el que nos predicaron, el Evangelio el que nosotros predicamos, el Evangelio que la Iglesia Misionera Asamblea de Dios predica, es un mensaje de consolación, de liberación, de iluminación y de rehabilitación. Y nadie puede decir nada en contra de esto porque es palabra de Dios. Insto, leamos la palabra del Señor siempre. Y si tiene alguna duda, están nuestros pastores para ayudarles, ayudarles a cada uno de ustedes. Iglesia, es nuestro llamado a predicar el Evangelio y a darnos cuenta que no es una cosa tan fácil, no es sencillo hacerlo. No es fácil cuando hay ciertas reglas que tenemos que cumplir. No es fácil. No es fácil cuando hay un miedo por enfermarnos. No es fácil cuando a veces la gente ya no quiere aceptar más el Evangelio. Es verdad, hay un sector que no quiere saber nada de Dios, que quiere morir así como están.
pero es nuestro trabajo decirles que Dios les ama. Es nuestro trabajo decirles que Jesús fue a la cruz por ellos. Iglesia amada, me despido de ustedes por un momento con este video, pero es mi deseo verlos de una manera personal y darles un abrazo como iglesia y abrazarnos sin un tapaboca que vea dibujado la alegría en mi rostro. Quiero abrazarles. Le agradezco a Dios por estar en una iglesia como la de ustedes, Asamblea de Dios, Ministerio Cosecha. Les saludo, les animo a que sigamos invirtiendo tiempo en nuestra relación con Dios. Oramos por nuestros pastores, oramos por nuestros líderes, oramos por nuestra iglesia y oren por sus familias. Cristo viene, no sabemos cuándo, no sabemos el momento, pero que viene, Cristo viene, y que nos encuentre como las vírgenes sensatas, no como las distraídas, no, como las sensatas, las que siempre tenían sus cántaros con aceite. Que Dios les bendiga, iglesia amada, y permítame orar con ustedes. Señor, bendice a tu iglesia, cuida a tu iglesia y que este mensaje, Señor, llegue a cada uno de sus corazones. Es mi oración en el nombre de Jesús. Amén. Y si tú, querido amigo, que no eres cristiano o estás apartado del Señor, a través de este medio quiero decirte que solamente en Cristo vas a encontrar libertad, esa libertad que tanto anhelas. Solamente en Cristo encontrarás sanidad, consolación, liberación y rehabilitación. Que Dios les bendiga, iglesia amada. Que Dios te bendiga, querido amigo.